Bienvenido a nuestro estudio en el libro de Levítico. Al leer este libro notarás que casi todo proviene directamente de la voz de Dios. Hoy descubriremos qué es lo que Dios quiere decir en este libro, no solo a Moisés y a los israelitas, sino también a nosotros. La palabra Levítico significa perteneciente a los levitas. Los levitas son los descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob del libro del Génesis. Este grupo es importante a lo largo del Antiguo Testamento porque son llamados por Dios para ser los sacerdotes de Israel y están a cargo de todo el sistema de adoración. Se les da esta responsabilidad en Éxodo 32 porque fueron los únicos israelitas que estuvieron con Moisés contra los idólatras que crearon y adoraron un becerro de oro. Esta historia es clave para nuestra comprensión de Levítico porque plantea un problema y Levítico es la solución. Verás, Dios tiene la intención de morar con su pueblo. Este es su deseo. Los saca de su cautiverio, les da un líder y hace un pacto con ellos. Sin embargo, casi de inmediato el pueblo rompe su pacto con Dios cuando crea y adora a un Dios falso, un becerro de oro. Todo esto sucede mientras Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Así que el pueblo y hasta el mismo Moisés no pueden entrar en la presencia de Dios por causa de su pecado. La relación de los israelitas con Dios está dañada al punto que Dios dice en Éxodo 32, 9 al 10. Yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Pero debido a que Moisés intercede por ellos, Dios decide mostrar gran misericordia a su pueblo al contener su ira. En lugar de destruirlos, Él les muestra cómo llegar a ser santos para que puedan acercarse a Él. El evento final del libro de Éxodo registra la abrumadora gloria de Dios, viniendo en una nube para residir en medio del pueblo. Éxodo 40, 34 al 35 dice: Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor había llenado la morada. Tenemos un problema. Dios es santo, pero su pueblo es pecador. No son capaces de acercarse a Él. Aún así, Él desea morar con ellos. Hay que hacer algo, y solo Dios puede hacerlo. En Levítico está la solución de Dios. El libro de Levítico comienza con esperanza. La gloria del Señor llena el tabernáculo, conocido como el tabernáculo de reunión, y Moisés está afuera completamente conmovido por la presencia de Dios. Luego, como dice Levítico 1:1, el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. La mayor parte de lo que sigue son las palabras de Dios para su pueblo. Él les dice cómo pueden acercarse a Él en su santidad. Dios le da al pueblo una norma de santidad. Si el pueblo responde con humildad y reverencia, la presencia de Dios es su guía, su protector y su consuelo. Si responden con falta de respeto y descuido, la presencia de Dios es un fuego consumidor que los destruirá. Vemos esto claramente en la historia de Nadab y Abiú, quienes son destruidos por el fuego sagrado cuando presentan un tipo de ofrenda que Dios no pidió. Gran parte de la instrucción que Dios da se presenta en forma de rituales ceremoniales. Estos rituales se utilizan para comunicar creencias y explicar cosas espirituales. A diferencia de otros que los usan en su adoración, los israelitas usan los rituales como una forma de prepararse para entrar en la presencia de Dios. No usan estos rituales como una forma de manipular a Dios. Involucrarse con el Dios Santo debe hacerse con temor y reverencia. En su misericordia, Dios ha simplificado el proceso de relacionarse con Él y adorarlo al explicar sus requisitos en términos fáciles de comprender. Dentro del ritual de adoración, las personas y los objetos son limpios o impuros, puros o impuros. Esto no es lo mismo que moralmente correcto y moralmente incorrecto. En cambio, estas designaciones tienen que ver con nuestra disposición o falta de preparación para acercarnos al Dios Santo. Cuanto más te acercas a la santa presencia de Dios, más extremas y particulares se vuelven las reglas de ese compromiso. Piénsalo de esta manera. ¿Quién es la persona más importante que puedas imaginar? Ahora, imagina que esa persona planea visitarte en tu casa. Es probable que pases horas limpiando y preparando,
asegurándote de que todo esté perfecto e impecable. Usarías tu mejor ropa y te comportarías de la mejor manera porque respetas y honras a tu invitado. De manera similar, Levítico es la forma en que Dios te dice: cuando venga de visita, asegúrate de limpiar bien esto y aquello. Usa tal y tal ropa y compórtate exactamente de esta manera. Así podrás respetarme y honrarme cuando yo llegue. Aunque esto es solo una metáfora, puede usarse para ayudarnos a entenderlo mejor. La declaración clave de todo el libro se encuentra 6 veces, y todos esos pasajes son más o menos así: sean santos para mí porque yo, el Señor, soy santo. De hecho, este libro refiere directamente la palabra santo más de 100 veces en solo 27 capítulos. Considera este dicho: lo temporal prepara para lo eterno y lo parcial para lo pleno. Es decir, estos rituales no son solo un espectáculo y no son inútiles. Están destinados a mostrar valores eternos y preparar a Israel para vivir de acuerdo con la santidad perfecta de Dios. Si bien es importante que las personas sigan estas reglas, es más importante que vivan en obediencia al Dios que juzgará a todos. Para poner las cosas en perspectiva, recuerda que el solo hecho de estar cerca del tabernáculo de Dios requiere que los israelitas sigan reglas muy estrictas. ¿Qué nos mandará Dios que hagamos cuando nos presentemos ante su majestad para dar cuenta de nuestras vidas? En ese día, cuando todos estemos ante nuestro Creador, se pueden esperar 2 resultados. Para los salvos por la fe en Dios, tenemos la gloriosa expectativa de ser transformados a la semejanza de Cristo. Para aquellos que permanecen rebeldes y obstinados hasta el fin, habrá, en las palabras de Hebreos 10:27, una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Levítico sienta las bases para prepararnos para las realidades eternas mediante el uso de un lenguaje simbólico. Los primeros 7 capítulos nos muestran cómo se ordena a los sacerdotes que se acerquen a Dios. Estos sacerdotes tienen el terrible llamado de acercarse a la santa presencia de Yahvé para convertirse en mediadores entre la comunidad y Dios. Representan a los pecadores ante Dios y a Dios ante los pecadores. Sin embargo, los mandamientos de Dios reconocen el hecho de que estos mediadores o sacerdotes también son pecadores. Su sacerdocio está destinado a ser temporal, llenando un vacío que Dios tiene la intención de llenar cuando llegue el verdadero sumo sacerdote, Jesucristo. El autor de Hebreos compara a los sacerdotes israelitas con Jesús, diciendo en Hebreos 7:26 al 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los símbolos rituales que vemos en Levítico nos hablan de nuestra trágica condición humana ante el Dios Santo. El pecado, las consecuencias, la necesidad de que alguien nos justifique ante Dios, la confesión y el arrepentimiento. A través de estos símbolos podemos aprender a dar gracias por su favor y provisiones diarias que Dios da. La repetición de estos rituales nos mantiene conscientes de que la vida se vive ante un Dios misericordioso y que todo lo sabe. Somos medidos constantemente por la justicia de Dios, que nos lleva a un futuro juicio eterno. Después de que Dios les dice a los sacerdotes cómo acercarse a Él en los capítulos 1 al 7, continúa diciéndoles cómo adorarlo. Leemos en Levítico 8 del 1 al 3. El Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos, reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. La ceremonia de una semana de duración que se describe aquí se desglosa completamente a medida que se realiza cada acto simbólicamente significativo. Al final del capítulo 9, Dios da a conocer su aceptación de las ofrendas por el pecado y de estos sacerdotes como mediadores al consumir la ofrenda. Levítico 9, 23 al 24 nos dice: la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros.
Ciertamente, todo pecado debe ser separado de lo que es santo, y por lo tanto todos los tipos de pecado hacen a una persona impura. Cuando los hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego por ofrecer el sacrificio equivocado en el altar, Dios estaba comunicando que ciertos pecados requieren no solo una separación ritual, sino una separación permanente a través de la muerte. Pero muchas cosas que no son inmorales hacen que una persona sea impura. Para estas cosas, Dios proporciona una manera para que la persona se limpie nuevamente a través de la pureza ritual. Si miramos hacia atrás, cuando Dios explica por primera vez el sistema de sacrificios en Éxodo, se nos recuerda que Él exige que los sacrificios sean sin mancha. Éxodo 12:5 detalla el ritual del sacrificio del Cordero de Pascua diciendo: el Cordero será sin defecto, macho de un año. Verás, no es que un cordero con algún tipo de mancha o defecto sea moralmente inferior a uno sin defecto. Más bien, simplemente no es ceremonialmente puro. De la misma manera, una persona enferma o una persona sangrando se consideraba ceremonialmente impura, según el estándar levítico. Para entrar a la presencia del santo, una persona debía ser santa, tal como Dios es santo. Ese es el estándar. Por lo tanto, encontramos en los capítulos 1 al 7 que Dios les dice a los sacerdotes cómo deben ser puros, mientras que en los capítulos 11 al 15 se le enseña a la gente cómo ser limpios ante Dios. Esto incluye estándares de limpieza para la comida en el capítulo 11, tener hijos en el capítulo 12, secreciones corporales en el 15 e incluso cómo tratar varios tipos de moho, enfermedades e infecciones en los capítulos 13 y 14. En todos estos casos, Dios quiere que el que ha sido impuro sea restaurado. Estos estándares simbolizan el deseo de Dios de arreglar la fractura que separa al mundo de Él. En el centro mismo del mensaje de Dios en Levítico, encontramos uno de los elementos más importantes de la adoración y del sistema de sacrificios. Esto se conoce como el Día de la Expiación, que se encuentra en el capítulo 16. Este es el día más importante del año para los israelitas. Es el día en que los pecados del pueblo son reconocidos y purificados ritualmente mediante el acto del sacrificio de animales. El pecado no puede y no será ignorado. La santidad de Dios no lo permite. Sin embargo, Dios desea una relación con su creación. Debido a su amor por nosotros, Dios crea un camino hacia la limpieza y la redención. Esto se nos dice a través de muchos símbolos como el Día de la Expiación. Si bien Levítico es la solución de Dios para la brecha que impide que los pecadores se acerquen a Él, no soluciona el problema de forma permanente, solo simboliza la solución definitiva. Mientras que el sacrificio de animales cada año purifica ceremonialmente al pueblo, el autor de Hebreos nos dice en el 10:4 que porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El autor de Hebreos también enfatiza que los sacerdotes no son perfectos y no viven para siempre. Lo que necesitamos es un sacrificio perfecto y a un sacerdote eterno perfecto. Al poner todo esto junto, vemos que Levítico señala directamente hacia Jesús. Él no solo se convierte en el Cordero sin mancha, cuya sangre limpia el pecado del mundo entero, sino que también se convierte en el único sumo sacerdote eterno y sin pecado que puede ofrecer tal sacrificio. Por su vida perfecta, Él cumple todos los requisitos de la norma de santidad de Dios y en su muerte, Él cumple con todo el sistema de sacrificios.